En esta hora, una hora muy, muy especial en donde escudriñamos la palabra de Dios y nos alimentamos, ¿verdad? El hacer un tiempo de meditación en la palabra es hermoso, ¿verdad? Es lindo, es lo más hermoso será saber lo que Dios nos enseña y cómo a través de las cosas que han sucedido antes nosotros sacamos las lecciones, o sea, el Espíritu Santo nos enseña y eso es lo precioso, ¿no? De saber, de entender, de recibir esa revelación de lo que es caminar en el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar para que el Señor con su Santo Espíritu nos enseñe en esta noche. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias por este momento, porque es el momento en que nos reunimos para leer tu palabra, para estar atentos a lo que tú nos quieres hablar, nos quieres enseñar. Señor, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos, del entendimiento para recibir tu palabra, Señor, y ponerla en práctica. Te damos gracias, Padre, y te pido por todos mis hermanos que van entrando, prestenles atención y puedan gozarse con tu palabra, oh Dios, para aprender y para caminar. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En la semana pasada estaba compartiendo con ustedes, hermanos, sobre la reedificación de los muros y fue lindo saber cómo nosotros tenemos que reedificar los muros y estamos en los tiempos de hacerlo. Y entonces comenzaron pues a reedificar y se separaron las labores, se dividieron para poderlo hacer con todos esos como grupos, ¿no? Y restauraron y estaban avanzando en esta restauración, en esta reedificación. Y dice acá la palabra del Señor, cuando ellos estaban ya con la restauración y estaba ya casi todas las ovejas, todas las puertas restauradas hasta la puerta de las ovejas. Entonces dice que ahí otra vez oyó Sanbalat que nosotros, dice Nehemías 4, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla que fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos,
pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, ellos estaban orando. Eso nosotros tenemos que tomar en cuenta. Estaban orando. Y dice, y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habían entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En lugar donde oyereis, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de día sirvan de centinela, de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Este pasaje era para leerlo completo porque está tan impresionante todo lo que estaba sucediendo. Ellos habían estado restaurando los muros. Y se levanta, ahí nosotros podemos ver, ¿no? Se levantan se están edificando y se levanta pues el pueblo contrario, ¿no? Los enemigos. Acá en esta historia nosotros podemos ver cómo se levantan los enemigos, porque cada vez que uno quiere hacer algo, eso nosotros tenemos que entender. Yo les estuve diciendo la reedificación de los muros es lo que nosotros estamos luchando por algo, estamos orando por algo, estamos queriendo que el Señor haga algo, tenemos nuestras batallas, ¿verdad? Siempre. Y acá en esto está justamente, nosotros podemos ver en esta historia, que cuando ellos terminan de edificar, es como que se levantó el diablo a destruir, a querer oponerse.
Muchas veces nosotros vamos a pasar esas cosas y a veces uno se desanima, pero la palabra de Dios para animarnos, porque aquí estaba, dice, enfurecido en gran manera, hizo escarnio de los judíos, o sea, se hizo pues burla, porque le comienza a decir: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a hacer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Qué van a poder? O sea, es un escarnio que están diciendo para que haya desánimo. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos luchando por algo, orando por algo, esperando una respuesta de Dios. Se va a levantar el diablo a destruir, a hacerte desanimar. De repente hasta personas se van a interponer y te van a decir cosas que te van a traer abajo. Pero precisamente la palabra de Dios es la que nos levanta, la que nos enseña. Acá dice que ellos estaban edificando y ellos les están burlando, y le sigue diciendo y dicen acá: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra lo derribará. Se están burlando, no saben ni hacer, no saben ni construir. Eso es lo que va a pasar. Muchas veces va a haber oposición hasta de la propia familia, va a haber burla y escarnio, pero uno tiene que estar firme sabiendo que el diablo no se va a quedar tranquilo. Y es más, cuando tú estás luchando por algo y el diablo se interpone, quiere decir que lo estás haciendo bien. Por eso que el diablo tiene miedo de lo que estás haciendo, de lo que te estás levantando en oración, en fe, y entonces el diablo va a ir queriendo destruir y hacer desanimar, y va a usar personas, qué sé yo. Tenemos que estar atentos a lo que estamos haciendo y lo que Dios dice. Nosotros tenemos que saber qué Dios dice de mí. Si yo estoy sirviéndole, si estoy orando, si estoy clamando por algo, estoy siendo obediente, entonces nosotros tenemos que saber que se va a interponer, y nosotros tenemos que ser valientes y saber que eso va a pasar. Pero como acá está respondiendo, ¿no? Y dice, y acá viene pues lo que ellos están orando, ¿no? Y le hablan a Dios y dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y se están quejando al Señor, porque ¿a quién más nos vamos a quejar? ¿Quién más va a pelear por nosotros? Él. Y eso lo dice acá más adelante. Y dice, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla terminada hasta la mitad. Y dice, el pueblo tuvo ánimo de edificar. Entonces, otra vez viene, ¿no? Como este ataque, como les dije la vez pasada, viene el ataque otra vez, pero ellos siguen firmes en la oración. Y otra vez dice: entonces oramos a nuestro Dios, porque ellos vinieron a hacerles daño. Pero ellos dicen: oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando vienen a desanimarnos, vienen como a destruir lo que estamos construyendo, lo que ya está avanzando, algo que ya estamos viendo que Dios está respondiendo nuestra oración, va a venir la oposición. Pero nosotros tenemos que seguir creyendo que a quién vamos a ir a orar a Dios, y aún más, porque dice:
pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles o estamos orando por algo o por alguien y se levanta el Satanás en contra y la oposición viene, lo que nosotros tenemos que hacer es orar, orar, orar. Y dice poner guarda contra ellos de día y de noche. O sea, tenemos que redoblar nuestra oración, tenemos que poner nuestra confianza más en Dios, tenemos que saber que Dios nos va a ayudar y que nosotros no nos debemos de desanimar, porque nuestra pelea no es nuestra, sino es de Él. Entonces, dice que se habían debilitado porque era bastante el trabajo y no podían edificar el muro. Y cuando ven así un poco de debilidad, porque ellos habían estado cansados, dice pues que sus enemigos se levantan y dicen: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Siempre el diablo se va a oponer y va a tratar de destruir lo que estamos construyendo, lo que ya estamos viendo. Pero uno no se tiene que desanimar, sino porque va a querer hacer cesar, va a hacer parar la obra. Lo que tú estás haciendo va a querer el diablo siempre estorbar y destruir y robar. Entonces, pero ellos estaban animados, y dice que pusieron estrategias. Lo que tiene que venir acá son estrategias. Cómo uno se va a defender, qué cosa uno va a hacer. Entonces dice que pusieron por detrás del muro, en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias con sus espadas y con sus lanzas y sus arcos. Entonces, si las situaciones se ponen más fuertes, inmediatamente tenemos que ver cómo vamos a hacer, cómo va a ser nuestra actitud, qué tenemos que orar mucho para las estrategias y saber que nosotros vamos a salir victoriosos de siempre. Entonces dice que él dijo: no temáis delante de ellos. Les comienza a dar ánimo. Acá Nehemías les comienza a dar ánimo y les dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Entonces nosotros tenemos que acordarnos las grandes maravillas que Dios ha hecho. En la mañana yo estaba hablando sobre la fe y decía, en la palabra de Dios nos dice y nos menciona cuando nos habla de la fe, y dice que nos acordemos de Abraham, lo que pasó, de Noé, lo que hizo, que Noé estaba haciendo el arca y le tomaban como loco, pero él seguía adelante. Y cuando uno sigue adelante va a ser salvo. Cuando uno sigue adelante vas a tener la victoria. Entonces, acá les está diciendo: acordaos del Señor, es grande y temible. Nosotros nos tenemos que acordar que nuestro Dios es poderoso, y todo lo que se interponga, todo lo que parezca que nos va a desanimar y nos va a destruir, nosotros tenemos que acordarnos que tenemos a un Dios grande, poderoso, que no hay nada imposible para Él. Pelead por vuestros hermanos, sigue adelante, nos está diciendo el Señor. Y por vuestros hijos y vuestras hijas y vuestras mujeres y por vuestras casas, sigue orando, sigue luchando, sigue creyendo, no te desanimes. Por más que tú veas las cosas adversas, diferentes, tú tienes que confiar y saber que Dios lo va a hacer.
que somos más que vencedores en Cristo. Entonces, cuando dice que cuando oyeron los enemigos, dice, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, el versículo 15, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. ¿Quién desbarató? Dios. ¿Por qué? Porque oraban, porque confiaban y habían puesto la guardia día y noche. O sea que habían redoblado la oración. Hay que redoblar la oración. Hay que hacer, pues, orar de día y de noche, como lo dice en Efesios. Nosotros esto lo podemos lo podemos confirmar con Efesios 6, ¿no? De orar en todo tiempo, con oración y súplica. Entonces, estamos acá, dice acá la palabra del Señor, ¿no? Que cuando dice, Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de los siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía la lanza para la defensa. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Por eso eso es importante, digamos, para la iglesia, hablando de la iglesia, que haya un grupo de intercesión, un grupo porque acá dice, mientras que unos trabajaban, la otra mitad, dice, tenían lanzas, escudos, arcos y corazas y eso es lo que nosotros necesitamos siempre, la oración, la lucha en oración. Y estaban todos ahí, dice que todos los que estaban trabajando, dice, los que trabajaban acarreando en la edificación y los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían espada. Qué impresionante ver y saber esto, que cómo trabajaban, ¿no? En una mano y en la otra. Nosotros tenemos que aprender esto, porque a veces uno puede decir un rato vamos a orar, no, estoy haciendo. No, o sea, no podemos usar las dos cosas, no podemos hacer, pero tenemos que hacer. Son tiempos que tenemos que aprender a pelear, a luchar, porque Dios está de nuestra parte y de eso no tenemos que olvidar. Dice que los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces, ¿cómo uno va a hacer? Precisamente orando en todo tiempo, con oración y súplica, uno puede estar haciendo estar haciendo lo que está trabajando y estar en ese tiempo también orando. Así se ganan las batallas, en oración. Dice acá, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Esa es la fe y la confianza que uno tiene que tener, que aunque veas las cosas difíciles, saber que Dios es el que está peleando. No te desanimes, tú sigue orando y sigue creyendo en el Señor, porque Él es el que pelea por nosotros. Y dice, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. ¿Ah? Ellos tenían las lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Nosotros podemos entender, o sea, eran unas vigilias. O sea, tenemos que entender y recibir esta palabra, que nosotros no tenemos que dormirnos, estamos en tiempos de
de luchar, de pelear, de conquistar. Y no dejar, no retroceder, no desanimarse, sino seguir adelante porque Dios peleará por nosotros, ¿no? Entonces dice, también dijo al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, de noche sirvan de centinela y de día en la obra. ¿Qué tal? Es pues nosotros tenemos que sacudir del cansancio, porque muchas veces el cansancio es terrible lo que yo estoy viendo en estos tiempos. Hay un espíritu de sueño que destruye, que roba lo que Dios quiere hacer, porque eso es grande cuando uno está en oración, sirviendo al Señor y orando. Y es tan importante que nosotros estemos orando. Y dice, de noche sirvan de centinela. Eso es, pues, nos está llamando a estar atentos en todo tiempo, cuidando, orando y trabajando. Dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, sino solamente para bañarse. Si todos estos datos están puestos aquí, eso es para que nosotros podamos entender que en tiempos que estamos peleando algo, no podemos distraernos. Acá es algo tan grande, pero últimamente pues hay tanta distracción del mundo, tanta distracción en el celular, tantas cosas que quitan el tiempo, y eso es para que nosotros podamos entender cuántas cosas estamos perdiendo por distraer nuestros tiempos que deberíamos estar en esa lucha, en la oración, en el clamor. Y acá podemos entender nosotros cómo estaban ellos, el tiempo de edificar, el tiempo de luchar, el tiempo de orar. Ellos dice que ni siquiera se quitaban su vestido, o sea, no tenían, no se distraían, ni siquiera cambiándose, más solamente para bañarse. Este dato nos dice bastante, ¿verdad? Cuánto uno desperdicia el tiempo. Y sí, desperdiciamos bastante el tiempo, y son tiempos que tenemos que entender que no nos robe el diablo lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando acá dice de los enemigos, ¿no? Y habla de Sanbalat y de Tobías y todo eso, nosotros sabemos y entendemos que cómo viene el diablo con distracciones, nos influencia para que nosotros nos distraigamos y no nos enfoquemos en lo que estamos orando, en lo que estamos sabiendo que puede venir. Estamos nosotros ahora, como decirlo, en pie de lucha. Estamos en tiempos de no distraernos. Estamos en tiempos de que tenemos que entrar en oración, en clamor a Dios, en intimidad con Dios, en estar más pegados de Dios, porque los tiempos son difíciles y los tiempos que vendrán son más difíciles, y tenemos que estar cuanto más pegados de Dios, nosotros vamos a pasar bien. Entonces, ¿cómo nosotros, si estamos haciendo otras cosas y distrayendo nuestro tiempo, cómo vamos a decir y vamos a creer que Dios va a pelear por nosotros? Esta palabra que dice Dios peleará por nosotros, no nos olvidemos que Él pelea cuando uno está
bien cerca de Él, está uno pensando, sirviéndole, uno está orando, uno está en su palabra, está ferviente en Él, entonces Él va a pelear. No quiere decir que nosotros vamos a hacer mil cosas y aún cosas que no le agradan a Dios y vamos a decir que Él va a pelear por nosotros. Y por eso uno pierde batallas y después uno se desanima porque no me escucha Dios. No, no es que no te escucha Dios, sino que uno distrae el tiempo cuando más bien deberíamos enfocarnos en Dios. Son tiempos de enfocarnos en Dios, de agarrarnos de Dios y de no soltarnos de Él, porque Él es el que nos va a defender. Pero si estamos lejos, si estamos haciendo cosas y perdiendo el tiempo, ¿cómo Dios nos va a pelear por nosotros? Dios no puede ser burlado, ni nosotros lo vamos a tomar como que Dios pelea mientras que yo hago otra cosa. No, nosotros tenemos que entender que son tiempos que nosotros tenemos que estar en oración, estar en intimidad con Dios, tenemos que estar en esa búsqueda a Dios para que nosotros podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Estos pasajes a mí me encantan porque son los que nos enseña a guerra espiritual, que todas las batallas se van a vencer en oración por su Santo Espíritu. Por eso es que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y acá nosotros podemos ver cómo Dios pelea por nosotros cuando oramos, cuando estamos buscándolo, cuando uno le obedece, cuando uno vive apasionado por Dios, sabiendo que Él es. Como no apasionarnos sabiendo, nomás empezando porque Él murió por nosotros y dio su vida. Si Él dio su vida para salvarnos, Él nos vuelve a ayudar en todo cuando nosotros no lo dejamos. No dejemos a Dios, sino más bien acerquémonos más cada día. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la guianza, oh Dios, que nos enseña a que no perdamos el tiempo. Señor, te pido, Padre, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos amoneste, nos encamine, no nos deje, y que podamos, Señor, cada día estar más cerca de ti y saber que contigo, Señor, todas las batallas serán ganadas, porque tú nunca pierdes, porque, Señor, tú ganas. Nosotros, Señor, queremos caminar cada día más pegados a ti, oh Dios. Y te damos gracias, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos que tu Espíritu Santo les ayude a vencer estos tiempos y que podamos entender que estamos en tiempos de estar en oración en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Mañana estamos en la oración a las 7 de la mañana en la casa de oración y a las 6 de la tarde también en la casa de oración. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.